Bienvenidos a Testimonios del Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y la voz mejor conocida como Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos. Considerados así condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste, de Editorial Pasada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Testimonios del Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Y, Isadora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Links? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Se acuerdan en qué nos habíamos quedado la semana pasada? Sí, sobre que un bloque de hielo cayó en una casa y que sabía a jabón. Ok. Uh-huh. Habíamos hablado de objetos que caen del cielo. Hoy vamos a terminar con este capítulo del libro que termina con algunas cuantas historias de otras cosas que caen del cielo. ¿Recuerdan cuál es la historia que les había prometido empezar este capítulo? No, la verdad no me acuerdo. 1971, una bomba en Tampico, Tamaulipas. Sí. El 9 de abril de 1971 fue llevada a la Cruz Roja del puerto de Tampico la señora Severa Medrano, viuda de Díaz, para ser atendida de una fuerte crisis nerviosa. Gritaba que el cielo se estaba cayendo. ¡Absurdo!, dijeron las autoridades que se enteraron de lo ocurrido. Pero, ¿era realmente absurdo lo sucedido a la mujer? Muy pronto tuvieron que cambiar de opinión cuando los meteorólogos y científicos tomaron el caso por su cuenta. Entre las 20:30 y las 21 horas del día citado, la señora despertó al escuchar un violento estruendo en el cuarto donde estaba durmiendo. A través de un enorme boquete abierto en el techo podía ver la luna. Casi perdió el sentido al incorporarse y ver junto a su cama un enorme bloque de hielo de 2 metros de largo. Para entonces, los vecinos curiosos se agolpaban a la puerta de su cuarto. Nadie sabía dar una explicación satisfactoria, puesto que el tiempo estaba despejado y nada podía justificar la caída de tan descomunal granizo. Sufrió tal conmoción al contemplar el fenómeno que debió ser llevada ante los médicos. Como la casa de la señora Díaz estaba a corta distancia del aeropuerto, la primera explicación que se dio fue que el bloque de granizo era un pedazo de hielo común que cayó desde una avioneta que lo transportaba. Pero esta explicación, dada por los miembros de la policía y de la Cruz Roja, sugería enseguida otra pregunta. ¿Qué avioneta era capaz de transportar semejante carga? Poco después, los funcionarios del aeropuerto aclararon que ningún avión se encontraba en servicio a esas horas, ni en el punto donde cayó el hielo, ni en las zonas aledañas. Añadió el informe meteorológico que el nivel de congelación era en ese instante de 12.000 pies de altura y que los causantes de tal vez fueron los choques de masas de aire frío, caliente e ionizado a grandes alturas que formaron grandes bloques helados y se precipitaron posteriormente al suelo. Pero de ser eso cierto, ¿cómo explicar los fenómenos que acompañaron al bloque y que aparentemente fueron causados por él? Segundos antes de que cayera el proyectil de hielo, se dejó oír un ruido alarmante en el aeropuerto, causando el consiguiente sobresalto. ¿A quienes se hallaban en el lugar? La luz disminuyó de intensidad hasta casi desaparecer y la imagen de los televisores de la zona disminuyó sensiblemente. Todo duró unos segundos, pero cuando volvió la normalidad nadie supo dar una explicación al fenómeno. ¿Puede un bloque de hielo formado naturalmente a varios cientos de metros de altura ocasionar tales averías? Ningún meteorólogo contestó esta pregunta. Está cañón. Es como lo que decía yo de los portales o algo así.
Ujú, ¿De qué otra forma lo explicas? No hay otra forma. ok. Links, ¿tú qué Bueno, opinas? yo no. Pienso lo mismo. Ok. Y aparte de todo, imagínense, se están durmiendo tranquilamente, un ruido los despierta y de repente ven un enorme boquete en el techo de No, su pues casa. no. Y después, a su lado, a menos de dos Primero el metros, susto y luego el hielo. no, y aparte, o sea, te pudo haber caído encima el hielo, Bueno, unos cuantos metros o centímetros, y ahí quedas. Ujú. ¿Qué otras cosas creen que han caído del cielo? Meteoritos. Meteoritos, ajá, pues Naves si, extraterrestres. extraterrestres, bueno, si sí, cayó hielo, puede caer cualquier cosa. cualquier cosa. ¿Lodo podría ser? No. ¿No? Según yo no. Lluvia de lodo en Australia. Nah. Oh. Y pasando del hielo y del granizo a otro tipo de lluvia, veamos la noticia que daba el Monthly Weather Review, número 32, página 365, sobre lo sucedido los días 12 y 13 de noviembre de 1902. Esos días se produjo una imponente lluvia de fango en Australia, que se prolongó hasta la isla de Tasmania situada al sur. Se atribuyó el fenómeno a unos torbellinos que arrastraron la masa, pero no pudo ser esta la causa porque lo mismo sucedió en las Islas Filipinas, al norte, y también en Hong Kong, a unos 4.000 kilómetros de Australia. ¿Era un fenómeno que no tenía igual? Ni mucho menos, porque sobre Inglaterra y diversos lugares de Europa occidental cayó una lluvia de fango 3 meses más tarde, precisamente en febrero de 1903. Dicen las crónicas que durante varios días la región meridional de Inglaterra se convirtió en un lodazal a pesar de la falta de humedad. El 2 de abril, E. A. Clayton, miembro de la Royal Society of Chemistry, describió una sustancia caída del cielo, que él recogió. Dijo que, sin lugar a dudas, procedía del desierto del Sahara. ¿Qué misteriosos vientos llevaron desde África la arena que por el camino se transformó en fango y cayó más tarde sobre la apacible costa inglesa de la Mancha? Ese es el avión que transportó el hielo. Ajá. Perdón, es que estamos grabando muy cerca del aeropuerto de Guadalajara y pues obviamente se oyen los aviones. Eh, ¿Creen que pueda caer sangre desde el cielo? Sí, eso Ya sí. todo lo puedo creer después de O sea, eso. puede ser sangre o salsa de tomate. Sí, Ujú. Catsup, cualquier cosa. un poco de catsup. Ujú. En 1846, diferentes regiones del mundo fueron inundadas con lluvias de algo que parecía sangre. Los sabios dijeron muchas explicaciones tan claramente expuestas que todavía en la actualidad ignoramos si el agua que cayó del cielo contenía óxido de hierro o salsa de tomate. Pero lo más curioso fue que, coincidiendo con esas lluvias rojas, cayeron por todas partes pájaros muertos de numerosas especies. Por ejemplo, en la ciudad francesa de Grenoble, cerca de los Alpes, el fenómeno fue más acusado que en otros sitios. Y medio siglo más tarde, sin que hubiera nubes en el cielo despejado, los habitantes de Baton Rouge, estado de Luisiana, sufrieron otro bombardeo de aves muertas, algunas conocidas y otras especies que jamás se vieron en la región. Sin ir tan lejos, veamos qué sucedió en una noche de agosto en la ciudad de Capitola, estado de California. Iba un patrullero por las tranquilas calles del lugar cuando un objeto cayó delante de él. Frenó para ver qué era y un segundo objeto, que resultó ser un pájaro muerto, acompañó al otro. Y siguió otro más, hasta alcanzar la docena. Continuó su ronda el policía por la Westcliff Drive, en la orilla del océano, y siguió viendo pájaros muertos. Veterinarios y ornitólogos se perdieron en conjeturas sobre las causas de la extraña lluvia, pero jamás supieron dar una explicación sensata que lograra satisfacer a nadie. Está ¿Algún? cañón. Está cañón porque en esa parte de, de este mundo, pues puede ser que caiga sangre, pero no es como tan creíble que caiga sangre o salsa de tomate. Y sin embargo, ahí están los Pájaros reportes, muertos. acompañada parte de pájaros muertos. Ujú. ¿Cómo es que murieron tantos? ¿De dónde salió tanta sangre o salsa de tomate? Sí. Ok. Solo que algo haya explotado arriba y ¡pum!
Ok, que algo haya explotado en el cielo y haya matado a los pájaros. Ujú. Ok. Una extraña masa gelatinosa. Pero a veces caen del cielo cosas imposibles de clasificar. Como podría afirmar el policía John Collins, que en compañía de su ayudante Joe Keenan recorría las afueras de Filadelfia en la noche del 26 de septiembre de 1950. De pronto vieron a la luz de los faros de su autopatrulla un objeto tembloroso de color indefinido que descendía lentamente hasta tocar el suelo. Frenaron bruscamente y fueron en busca del extraño objeto. Lo hallaron enseguida. Se trataba de una masa circular de 2 metros de diámetro, unos 30 centímetros de grosor en el centro y 5 en su borde. A la luz incierta de la linterna comprobaron que la cosa era rojiza y se estremecía como si estuviera viva. Al apagar la linterna, descubrieron con asombro que la cosa emitía un esplendor rojizo. Los dos policías decidieron dar aviso por radio a las otras patrullas. En menos de 3 minutos, llegó el auto tripulado por el sargento Joe Cook y el agente James Cooper, interesados en saber qué era aquello descrito por sus compañeros. Ujú. ¿Qué les parece si la recogemos del suelo?, sugirió Cook, después de rascarse un largo rato la cabeza. Collins siguió su consejo y tras unos segundos de duda se acercó a la masa informe, pero solo logró recoger fragmentos de una materia gelatinosa que se deshizo entre sus dedos, dejando una grasa sin espuma y sin olor en las manos. En menos de media hora, toda la masa palpitante se desintegró ante la mirada de los perplejos policías. Y más tarde, cuando rindieron su informe, los cuatro se pusieron de acuerdo para declarar algo de lo cual no tenían la menor duda. La masa que se evaporó ante sus ojos parecía viva. ¿Cómo que viva? Pues eso es lo que ellos sintieron que esa masa que se desapareció de sus ojos y que tocaron y que se deshizo entre sus manos estaba viva. Impresionante. Ok, ya vimos que caen muchas cosas del cielo. Ujú. Sabemos que se han captado, y hablaremos en el futuro de esto también, pero sabemos que se han captado en el cielo, o se tiene la idea de que en el cielo viven formas biológicas que no entendemos. ¿Pero ustedes creen que exista gelatina en el cielo? No. Es como la lluvia de, ¿cómo se llama la película? Ah, Lluvia de hamburguesas. hamburguesas. Lluvia de no, Que cae todo. creo que no. Creo que hay una ligera diferencia. Ok. La pregunta es, ¿existe gelatina en el cielo? Gelatina, dice. Pues aquí dice también gelatina. El número 94 de la revista Report of the British Association, correspondiente al año 1855, informó sobre la caída de un supuesto meteorito en Gotha, Alemania, el 6 de septiembre de ese año, el cual dejó sobre el terreno una enorme masa gelatinosa, no lejos de un transeúnte que informó del suceso a la revista. Más tarde, ese mismo observador declararía que en la tarde del 8 de octubre de 1844, estando en la ciudad alemana de Coblenza, un amigo suyo vio que era un cuerpo luminoso y cuando la mañana siguiente fue a investigar en compañía de un amigo, solo hallaron una masa gelatinosa de color gris. Pero antes de producirse esos casos, se conocieron otros. El Edinburgh Journal of Science informó en su número 1 del año 1812 que en mayo de 1652 cayó una masa viscosa entre Siena y Roma en Italia, y que de resultas de la explosión de un meteorito caído en Heidelberg, Alemania, en julio de 1811, se formó una extraña sustancia gelatinosa que tenía el color y el olor del barniz recién seco. Ay, qué raro. ¿Una gelatina de barniz? Bueno. En noviembre de 1833 se produjeron casos análogos en los cielos norteamericanos. Primero fue en Rockaway, New Jersey, donde hallaron en el suelo bloques de gelatina blanca, cuya consistencia recordaba la del huevo coagulado. H. Garland, de Nelson County, Virginia, halló una sustancia gelatinosa del tamaño de una moneda y una mujer de West Point descubrió una masa grande como una taza semejante a almidón hervido. ¿Cómo se formó esa gelatina? No sé. Y sin embargo, continuamos con una caja cayó del cielo. Ya ves, como lluvia de hamburguesas. Ok, Gelatinas. peces, pájaros muertos, cajas.
¿Qué tipo de caja creen que es esta? Una caja grande, muy grande, que cubre una ciudad completa. Una caja que cubre una ciudad completa, ¿ok? ¿De qué material? No sé. Pero a veces caen del cielo cosas muy distintas, como por ejemplo el 16 de octubre de 1971 y coincidiendo con una oleada de cosas extrañas que se vieron volar sobre varios países de Europa, aterrizó algo sumamente insólito en un lugar de Yugoslavia. Era una caja de origen desconocido, provista de instrumentos que no se supieron identificar y de una antena que cayó en Bielinja, en la provincia de Bosnia, a unos 100 kilómetros de la capital Belgrado. La noticia fue proporcionada por el periódico Novosti. En este caso, creo que pudo haber sido un satélite artificial, un satélite artificial espía de los rusos posiblemente, que no logró subir lo suficiente o perdió su vida útil y cayó a la Tierra. Y digo que tal vez fue un satélite porque dice aquí que era una caja provista de instrumentos y de una antena. O a lo mejor fue un satélite normal, corriente, y pues, ¡pum! Sí, pero recuerda que estamos en 1971. O sea, no había tantos satélites en el espacio como ahora. Ujú. Pero bueno, pudo haber sido un satélite, quién sabe. Pero también caen semillas. Semillas Semillas verdaderas. verdaderas. En la provincia de Macerata, en Italia, una gran cantidad de nubes de color rojo cubrieron el cielo durante el verano de Qué 1897. raro. Ujú. ¿Qué? Pues eso. ¿Pero qué es Lo eso? que ¿Las dices. nubes rojas? Las nubes rojas que caiga semillas. De pronto estalló la tormenta y miles de semillas cayeron al suelo. Fueron identificadas como pertenecientes a un árbol que solo crece en las Antillas y en el África Central. Medio siglo más tarde, y también durante el verano, una brigada de obreros trabajaban en lo alto del edificio Empire State en Nueva York preparando el montaje de la antena de televisión. Era el año 1950. Algo golpeó la mejilla de varios obreros. Pronto se convirtió en una lluvia de semillas que rebotaban en rostros y cuellos para caer a continuación sobre el piso que les servía de base. Los asombrados obreros miraron hacia arriba, en busca de un avión, pero no escucharon nada ni vieron nubes sobre sus cabezas. Tampoco soplaba viento, y los granos seguían cayendo. Qué raro. Tú estás tranquilamente trabajando y de repente sientes que te pega algo a la mejilla, volteas y ves que es una semilla y dices, pues el viento trajo una semilla. Ujú. Pero después otra, y no solamente a ti, sino a otros de tus compañeros. Naturalmente volteas hacia el cielo y no es nada extraordinario y siguen cayendo las semillas y no logras identificar de dónde vienen. ¿Qué tan extraño puede ser eso? Todo lo extraño. Súper extraño. Los ocupantes de las oficinas de los últimos pisos oyeron el golpeteo de las semillas por el lado norte. Los cristales repiqueteaban ante la lluvia insistente. ¿De dónde caían las semillas? Recogieron algunos granos que resultaron ser de cebada. Ernest J. Christie, de la Oficina Meteorológica, informó que los vientos de ese día carecieron de intensidad y eran incapaces de transportar el peso de varios cientos de kilos de cebada o lo que fuera. La explicación que se dio entonces fue que los granos los dejó caer un avión que volaba a alturas estratosféricas. Otros dijeron que así fue como antiguamente fueron sembradas varias áreas del planeta, sin intervención del hombre, el cual recibió ese obsequio y logró conocer las semillas que lo alimentarían a partir de entonces. ¿Quién estaba en lo cierto? No sé. ¿Y bien qué les pareció esta parte del libro? Súper interesante. ¿Por qué? Muy buena. Porque te pones a pensar en toda probabilidad de dónde pudo haber caído todo eso que cayó. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar en la época en que estas cuestiones sucedieron, hay reportes de cosas que caen del cielo antes de la invención, o bueno, no de la invención, sino de la puesta en marcha de aviones. Ajá.
vientos muy fuertes pueden ser. Sabemos que hay vientos muy fuertes que son capaces de levantar cosas muy pesadas y transportarlas de un lado a otro, Ujú, pero son fenómenos muy puntuales y de los que se tiene referencia. ujú. Pero en este caso, como las semillas, no se vio nada normal. Sí, ¿no? O los bloques de hielo. No se ve nada normal porque no suele pasar. Ok, claro, no suele pasar. O no suele informarse y pues no nos Sí, un bloque enteramos. de hielo. Te digo que es como esa película. Lluvia de hamburguesas. Quiero una gelatina. Tú tienes hambre. Ay, las gelatinas. ¿Qué te gustaría que cayera, Lynx? ¿Qué te gustaría que cayera del cielo y que tú pudieras atestiguar? Una hamburguesa. Una hamburguesa. Tú también tienes hambre. Isadora. Uy, pues casi no como. Ay, Bueno, no así tiene que como ser, de antojo. no tiene que ser Un algo que taco. comas. O sea, Algo que algo que quiera, quisieras algo que ver yo desee. que cae y que tú puedas atestiguar. Ay, pues, me gusta. Pues sí, como que un montón de papas y algo. Ok, tienen hambre las dos Cachándolas definitivamente. con la boca abierta. Ok. Bueno, pues, ¿qué les pareció entonces este Muy segundo capítulo? interesante. Muy interesante. ¿Sí? Bien. Ujú. ¿De qué creen que se tratará nuestro próximo capítulo? No sé. A ver, imagínense. Sobre una lluvia. No. Ya las lluvias, Muertes. de alguna manera, ¿sí? Vamos a hablar de maldiciones. Algunas maldiciones famosas de las que se tiene noticia. Ujú. Vamos a hablar de maldiciones. ¿Ok? Ok. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de este segundo episodio de Testimonios del Insólito. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Links, algo que quieras compartir con el público, que quieras invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Testimonios de lo Insólito. En Twitter, en Facebook como Testimonios de lo Insólito, en Twitter igual. Y en Instagram es todo el nombre completo. Ok, Todo el nombre junto, perdón. ok. Y también nos pueden seguir en YouTube, Ujú. Sí, señor. ¿sí? Ok. ¿Algo más que Igual quieras? como testimonios de lo insólito. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Isadora? Nada, solamente despedirme Ok. y que vengan más temas interesantes. Vamos a hacer posible que escuchen otros temas más interesantes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su apoyo y seguimos en contacto. Nos escuchamos la semana que entra. Bye bye. Bye.